Hola amigos, buenos días. El cuadro que hay detrás de mí es La Última Cena de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un pintor del Renacimiento y es el autor del cuadro La Gioconda, el cuadro más caro que hay en todo el mundo y que está expuesto en el Museo del Louvre de París. Este cuadro representa la última cena de Cristo, en la que les comunicaba a los apóstoles que habría uno de los apóstoles que les iba a traicionar. Este cuadro pues tiene una gran representación de algunas de las escenas del Nuevo Testamento. O sea que es una de las imágenes cristianas más conocidas. Fue un encargo de Ludovico Sforza, el duque de Milán, para decorar uno de los conventos que habían alrededor de Milán, y le dio el encargo a Leonardo da Vinci. Y además se dice también que una vez un tal Miguel Ángel del Renacimiento también, que era pintor y escultor. Miguel Ángel, por ejemplo, fue el que pintó los frescos de la Capilla Sistina, y también pintó, por ejemplo, el David o el Moisés por encarga del Papa Julio II. ¿Qué ocurrió? Pues que en lo que antes era el Imperio Romano de Occidente se derrumbó y los musulmanes pues conquistaron los restos del Imperio Romano. Entonces, los restos del Imperio Romano de Oriente, ya en manos de los otomanos, de los turcos musulmanes, pues la religión musulmana dice que no se pueden hacer esculturas y tampoco se pueden hacer pinturas. Por eso, en los lugares de religión musulmana no existen ni pinturas ni esculturas históricas. Entonces, los artistas que habían en lo que eran los restos del antiguo Imperio Romano, ya una vez ocupado por los musulmanes, se preguntaron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Pues se fugaron hacia Europa y en concreto a Italia. Y gracias a esto se produjo este fenómeno del Renacimiento. Todos los artistas, escultores, pintores, arquitectos, incluso arquitectos también, pues huyeron hacia Italia, y ahí resurgió el Renacimiento, que dio los mejores pintores, los mejores escultores de la época. Entre ellos, Leonardo da Vinci, el autor de este cuadro, La Última Cena, o Miguel Ángel, entre otros muchos artistas del Renacimiento. Y bueno, pues que con la inauguración de la Olimpiada de París del presente año 2024, se ha hecho una parodia de este cuadro, perdón, de esta pintura, porque no es un cuadro, es una pintura muy grande, en una pared del convento, un convento que hay en Milán. Y se ha hecho una parodia, una burla, pues representando un bacanao o una orgia, que la que nos Potoni, el dios Baco, Dionisio, el dios del vino, y Jesucristo lo representaba, no sé si era una transexual o una mujer muy gorda, y el resto de los apóstoles pues disfrazados de una forma extraña, que eran una auténtica burla contra la religión cristiana y que no tenía nada de buen gusto. Y esto ha dado lugar a muchas críticas. Pues esto es lo que ha representado la inauguración de la Olimpiada de París, y es un reflejo de los poderes que están manejando en la actualidad las cosas destacadas. Digamos de alguna manera que detrás de esto está la Agenda 2030. La Agenda 2030 pues, es una especie de dogma que busca pues, una sociedad controlada, esclavizada, sin libertades, reprimida, sumisa, o sea, lo más parecido al comunismo. Y por esto pues se están aplicando unas políticas que se denominan de cultura woke, en la que se busca destrozar todo lo que ha representado hasta el momento la sociedad tradicional, entre ellos la religión cristiana, la religión católica, y por esto no podía faltar la burla a este cuadro de Leonardo da Vinci, perdón, de este cuadro no, de esta pintura en una pared mural muy grande de Leonardo da Vinci, que está en un convento que alrededor de Milán o dentro del mismo Milán, que no lo tengo muy claro. Y fijaos una cosa, bueno, algunas organizaciones cristianas
lo han criticado y hasta lo han denunciado. Y algunas empresas han retirado el patrocinio al Comité Olímpico Internacional por esta parodia de la Última Cena, porque está ofendiendo los sentimientos cristianos. Y entonces, pues, ha supuesto un importante daño para la organización de las Olimpiadas y pues que se han dado cuenta que lo que han hecho ha sido una monumental tontería. Pero el Papa Francisco, el máximo representante de la fe cristiana, no ha hecho nada, no ha dicho nada. ¿Qué ocurre? Yo lo digo especialmente porque el que ha puesto el grito al cielo ha sido otro santo capellán que no tiene nada que ver con el cristianismo. Ha sido el santo capellán moro de Irán, el Ayatollah o el Ayatollah Khamenei, que es uno de los máximos líderes de Irán, la antigua Persia. Y ha dicho que ellos respetan la figura de Cristo, ellos respetan la religión cristiana. El Ayatollah Khomeini es un santo capellán moro, quiere decir, un santo capellán musulmán. ¿Y por qué lo llamo santo capellán? Porque todos los clérigos en Cataluña los llamamos capellanes, y como yo soy catalán, lo llamo capellán. Sin embargo, el santo capellán que está sentado en el trono de Pedro, es decir, el Papa Francisco I, no ha dicho absolutamente nada. Ha tenido que ser el santo capellán de Irán, el capellán moro, el capellán musulmán Khamenei, que ha dicho que esto de hacer una parodia de la Última Cena, burlándose e insultando a Cristo y a los cristianos, esto no está nada bien. Que las religiones tienen que respetarse y que los musulmanes respetan la religión. Y esto es algo bueno porque, por lo general, en la religión cristiana, en la religión musulmana se entiende que el resto de religiones son herejías y que hay que hacer la guerra contra el resto de estas religiones, llamándolos incluso la guerra santa. Pero bueno, espero que no vaya la cosa de guerra y es de agradecer que este santo capellán moro, mejor dicho, este santo capellán musulmán, y aún mejor dicho, el Ayatollah Khamenei, o si lo preferís, el Ayatollah Khamenei, porque hay dos maneras de nombrar al líder religioso supremo de Irán, Khamenei, que ha dicho esto, que no encuentra nada bueno que se haya hecho esta parodia de la Última Cena en la que se está insultando, se está faltando al respeto a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo digo porque que lo haya tenido que decir el Ayatollah Khomeini, el líder de Irán, no solo es el líder religioso, también es líder político, por ejemplo, lleva la política exterior, tiene mando de las Fuerzas Armadas, interviene mucho en la política, porque bueno, en Irán el sistema político es un poco diferente de España. Y además es una teocracia, la religión tiene mucho peso específico dentro de la política de Irán, la antigua Persia. Por tanto, Irán es una teocracia. Y llama mucho la atención que quien haya hecho el toque de atención de que esto ha sido un insulto, una falta de respeto, una burla a Cristo, al máximo representante del cristianismo, que de esto no se debería de ser, ni se debería de consentir, y que se deben de respetar las religiones. Sin embargo, el Papa Francisco no ha hecho nada. ¿Qué está ocurriendo? El Papa Francisco habla mucho de cambio climático, de que nos tenemos que meter las vacunas, de que hay que salvar el planeta, de que no se queden las emisiones del carbono, de los que no siguen la fe de 2030 son unos pecadores. Parece que el Papa Francisco está más metido en política que no en religión. Y en su condición de Santo Padre, de máximo líder espiritual de los creyentes católicos y cristianos, pues debería de decir, que debería de quejarse al Comité Olímpico Internacional y decirles, oye, ¿cómo es esto que os habéis burlado de nuestro Señor Jesucristo? La religión hay que respetarla, y esto no está nada bien, porque incluso en otros casos de los que había habido una burla contra la religión musulmana, salió en defensa de la religión musulmana y dijo que no se pueden ofender, que no se puede hacer burla de los símbolos religiosos mahometanos o musulmanes. O sea que defendió
a los musulmanes. Sin embargo, el Papa Francisco no está defendiendo a los católicos. ¿Qué ocurre? Yo diría que hay una especie de masonería detrás de esto, porque la Agenda 2030 es una especie de masonería, ya que hay varias ramas de la masonería. Fijaos una cosa, el Papa León XIII, con la evolución de la sociedad y la aparición de la masonería, dijo que ser masón era pecado, la masonería era pecado. Y también como, por ejemplo, Charles Darwin escribió este libro de la evolución de las especies, también fue muy criticado, porque los papas hasta este momento estaban defendiendo la religión católica tradicional, pero desde el Concilio Vaticano II me parece que la jerarquía de la Iglesia Católica ha dicho: vamos a hacer una iglesia más moderna, con lo tradicional lo dejamos a un lado y dejamos pues que se metan estas tonterías que antes no se lo conocían antes. Agenda 2030, homosexuales, lesbianas, transexuales, matrimonios entre curas, en fin, toda una serie de cambios en la religión cristiana, perdón, en la religión católica, la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con la Iglesia que había anteriormente. Y esto es lo que está ocurriendo. Por esto, la Iglesia Católica está en crisis. Yo lamento mucho que el que haya tenido que hacer atención sobre esta parodia contra Cristo en la Olimpiada de París haya tenido que ser el Ayatollah Khamenei en vez del Santo Padre Francisco I, que es el que realmente tendría que haberse quejado. Y es el que realmente tenía que haber puesto las cosas en su sitio, explicándolos bien para que no se vuelvan a repetir cosas semejantes. Porque los Juegos Olímpicos son una cosa muy, muy importante y no se puede dar mal ejemplo al resto del mundo. Bueno, amigos, pues esto es la historia actual reciente de la parodia de La Última Cena, el gran mural, la gran pinacoteca que pintó Leonardo da Vinci, uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Adiós, amigos, y hasta el próximo vídeo.